Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la Fundación para la Historia de España por las importantes actividades que realiza, tanto a nivel académico como a nivel de divulgación, y un agradecimiento especial para la doctora Gisela Coronado y para el licenciado Franco Dacunto, los organizadores de esta interesantísima sección de clásicos con historia, que me han permitido participar de ella. El clásico con historia que quiero compartirles hoy es el libro de Ruth Pike, Penal Servitude in Early Modern Spain, que fue publicado por primera vez en 1983 por la Universidad de Wisconsin. Aprovecho también para agradecer al doctor Alejandro Agüero, que fue quien por primera vez me presentó este libro y que en mi caso ha sido fundamental para empezar a analizar los modos de regulación y de organización del trabajo de convictos por parte de agentes y configuraciones policiales en Buenos Aires a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Antes que nada, presentarles a la autora. Ruth Pike es profesora emérita del Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Nació en 1931 y obtuvo su PhD en la Universidad de Columbia. Desde los años 60 ha estado publicando numerosos artículos y diferentes libros, entre ellos Enterprise and Adventure, sobre los genoveses en Sevilla y sus relaciones con los territorios de ultramar, Aristocrats and Traders, sobre la sociedad sevillana en el siglo XVI, y más recientemente Linajudos and Conversos in Seville, que también habla de la sociedad sevillana, pero ya hacia el siglo XVIII. Bueno, en estos libros y en sus numerosos artículos, incluso en la obra que estamos reseñando, la preocupación de la autora ha sido analizar a estos actores y estas prácticas que se dieron en la península en el antiguo régimen, pero también prestando especial atención a las relaciones y circulaciones que se dieron con los territorios de ultramar del imperio. El libro al que aludimos es un libro breve de 155 páginas que cuenta con un prefacio con 8 capítulos y una conclusión. Está dividido en dos partes. La primera abarca los siglos XVI y XVII y allí la autora se aboca a analizar la servitud penal en relación con la acción de retribución. La segunda parte avanza hacia el siglo XVIII y allí la autora combina el análisis de los objetivos utilitaristas con las acciones de rehabilitación. Con esta estructura, el libro pretende iluminar sobre un tema que hacia fines de los 70 y principios de los 80 estaba sin explorar, a saber las prácticas de castigo y en particular el camino de transformaciones desde las prácticas de penas corporales hacia la servitud penal, la encarcelación y la rehabilitación. En el caso del Imperio Español, para Pike, estos cambios en las prácticas de castigo tuvieron mucho que ver, estuvieron influenciados y motorizados por las necesidades de fuerza de trabajo que se le presentaron al Imperio Español para su propia mantención y para la mantención de los conflictos bélicos que enfrentaba. Para abordar estos problemas, la autora dispone de un acervo documental considerable, tanto proveniente de los archivos españoles como mexicanos, a los cuales añade también literatura del período, legislación diversa e incluso escritos de penólogos de la época. Los capítulos se organizan según el tipo de pena y también según los lugares a los cuales eran destinados estos convictos. Por ello tenemos un primer capítulo dedicado a las galeras, un tipo de pena que se estableció en el siglo XVI y cuyo impacto fue tan fuerte que incluso podemos encontrar a las casas de corrección de mujeres en Buenos Aires en la década de 1820 siendo llamadas efectivamente galeras. Un segundo capítulo se ocupa de las minas de Almadén, mientras que el tercero aborda el problema de los presidios en el norte de África. El cuarto capítulo funciona como punto de inflexión hacia el siglo XVIII
y allí se analizan el impacto de las reformas borbónicas en el sistema penal. A partir de ello tenemos un quinto capítulo sobre los arsenales navales, un sexto capítulo que aborda la pena de trabajos públicos que se efectivizó en ciudades como Madrid, y un séptimo y octavo capítulo dedicado a los presidios en el norte de África y en el Caribe. En el caso del octavo capítulo se cuenta con un artículo previamente publicado en 1978 que aborda la servitud penal en Hispanoamérica en el siglo XVIII y que fue publicado por la Hispanic American Historical Review. A lo largo del libro destaca la preocupación por mostrar la importancia de la servitud penal para el Imperio Español en relación, por ejemplo, con otro tipo de trabajos como el trabajo de los esclavos, pero también hay una tensión permanente y muy interesante por parte de la autora para describir y analizar la cotidianeidad de los convictos, sus condiciones de vida, su materialidad, incluso haciendo alusión a las ropas que llevaban, los modos de transporte que utilizaban, el alojamiento y las raciones de comida que obtenían. Incluso en algunos casos, cuando la documentación lo permite, la autora también atiende a los modos de fuga, los modos de reclamo y otras formas de resistencia por parte de los convictos. A poco de su publicación, este libro fue recibido con críticas cruzadas y diversas. Por ejemplo, para David Ringrose, el libro fue presentado como una mera descripción que por momentos asumía como política imperial a la servitud penal sin tener, para este autor, un sustento documental suficiente. Pederson, por otra parte, y alrededor de los mismos años, por el contrario, dice que el esfuerzo analítico que realiza Pike efectivamente cumple con mostrar la hipótesis al respecto de que la fuerza de trabajo y la servitud penal fueron utilizadas por el Imperio Español en relación a sus necesidades bélicas. En Argentina también tuvo una recepción este libro, como podemos ver en la reseña que realiza la doctora Viviana Kluger en la revista de Historia del Derecho número 15, en donde la doctora Kluger apunta que el libro de Pike es un aporte para los estudios del derecho penal indiano. Aún con estas opiniones cruzadas, con el tiempo el libro ha sido, digamos, tomado como una referencia ineludible para diferentes campos y perspectivas historiográficas. Como dijimos, en el caso de la historia del derecho, esto es así, y de esta manera lo demuestra el doctor Agüero cuando señala que el enfoque de Pike, junto con otras obras, sigue siendo fundamental para conocer los elementos de la penalidad hispana y de la propia monarquía. De Vito, desde otra perspectiva, la perspectiva de la historia social del trabajo, también señala esta obra como una pieza central que alude a los modos de transporte del trabajo de convictos. El análisis de lo micro a lo macro, la atención sobre los modos de la pena y el trabajo de los reos, sobre la circulación de personas, legislaciones y prácticas en distintas partes del Imperio Español, hacen de este libro un aporte para diferentes áreas, desde, como dijimos, la historia crítica del derecho, la historia social del gobierno y de la justicia, la historia de las instituciones de encierro y también la historia social del trabajo. En definitiva, las dinámicas cambiantes de la propia historiografía han puesto al libro de Pike, con el paso del tiempo, dentro de este acervo de clásicos que ya tienen su propia historia.